Desde pequeña, Andrea Solano siempre fue diferente. Mientras sus compañeras de escuela jugaban con muñecas, ella prefería correr por el campo tras la escuela de su pueblo. Era rápida, fuerte, con una energía que parecía inagotable. Pero también tenía algo que siempre llamó la atención, su peso. Andrea tenía sobrepeso desde los 7 años. A pesar de eso, era una de las más activas de su clase. Participaba en competencias escolares, hacía ejercicio todos los días y tenía un sueño muy claro: quería representar a su país en los Juegos Olímpicos. Pero desde sus primeros años, ese sueño empezó a llenarse de obstáculos. Cada vez que participaba en alguna competencia regional, los jueces, entrenadores e incluso otros atletas se burlaban o la subestimaban. ¿Y tú qué haces aquí? Este no es un buffet, es una pista de atletismo. ¿A quién se le ocurre mandar a alguien como tú a una prueba de velocidad? Te vas a desmayar antes de llegar a la meta. Andrea lo escuchaba todo, pero no se detenía. Porque si bien no tenía el cuerpo atlético que muchos exigían, tenía algo que ellos no veían: determinación. A los 17 años, Andrea logró ser parte de un centro deportivo nacional. Fue admitida gracias a sus tiempos excepcionales en lanzamiento de bala y disco, donde batió récords locales. Pero en cuanto llegó, supo que no sería fácil. Los demás atletas no la respetaban. Las entrenadoras la veían con desconfianza. Un coordinador incluso le preguntó si se había confundido de edificio. ¿Vienes al comedor o a las pruebas físicas? Cada comentario dolía. Pero Andrea transformaba ese dolor en fuerza. Mientras otros dormían, ella entrenaba. Mientras los demás hacían bromas en los pasillos, ella se encerraba en el gimnasio. Contrató a una nutricionista que no buscaba que adelgazara, sino que potenciara su rendimiento sin juzgar su cuerpo. Descubrió que su cuerpo, aunque distinto, era capaz de todo. Y así, poco a poco, fue ascendiendo en las competencias nacionales, ganando respeto a punta de resultados. A los 23 años, Andrea consiguió la marca mínima para representar a su país en los Juegos Olímpicos en la disciplina de lanzamiento de bala. La noticia recorrió los medios. Algunos la celebraban como un ejemplo de diversidad. Otros la ridiculizaban como una broma olímpica. Pero lo más doloroso no vino del público, sino del Comité Olímpico Nacional. Durante la revisión final de los atletas seleccionados, le negaron el pase. La excusa: no cumple con la imagen representativa de un atleta de alto rendimiento. Andrea no lo podía creer. Había cumplido con todas las marcas. Había vencido a mujeres con cuerpos más atléticos, había clasificado con números impecables, pero su cuerpo no era digno. Presentó una apelación. Argumentó discriminación, apoyada por su entrenadora personal y varios medios que ya cubrían su caso. Pero el comité fue tajante: la decisión es final. Hay estándares que debemos mantener. Andrea sintió como su mundo se venía abajo. La noticia se filtró a redes sociales. Pronto, el hashtag #Andrea sí puede se volvió tendencia. Miles de personas empezaron a compartir historias de discriminación por el cuerpo. Atletas, activistas y personalidades públicas se unieron a su causa. Andrea fue invitada a programas internacionales. Su historia apareció en periódicos de todo el continente. Un periodista escribió: si Andrea no va a las Olimpiadas, entonces las Olimpiadas están perdiendo su esencia, la excelencia sin prejuicios. El escándalo fue tan grande que la Asociación Olímpica Internacional intervino. Exigieron una revisión del caso. El Comité Nacional, ante la presión, cedió. Andrea fue oficialmente incluida como parte de la delegación. Pero no todo fue celebración. Muchos dentro del equipo la miraban con frialdad. El ambiente era tenso. Andrea sabía que no solo debía competir. Debía demostrar que no estaba allí por compasión,
sino por mérito. Los Juegos Olímpicos se celebraban en París. Andrea viajó con la cabeza en alto. Sabía que la mitad del mundo quería verla triunfar y la otra mitad esperaba su fracaso. En el estadio, frente a miles de personas, se puso en posición para lanzar. Respiró hondo, ignoró los murmullos, y lanzó la bala con todas las fuerzas que guardó desde niña. El resultado fue claro, récord personal, tercer mejor lanzamiento del torneo. En la ronda final, con el mundo observando, Andrea lanzó de nuevo, y superó la marca anterior por 30 centímetros. Medalla de bronce. El estadio estalló en aplausos. Andrea se llevó las manos al rostro. Lloró, no por la medalla, sino por todos los no puedes que había recibido. Por todos los profesores que la ignoraron, por los atletas que la humillaron, por los jueces que la descartaron. Hoy, Andrea es símbolo mundial de inclusión deportiva. Fundó una organización llamada Atletas Sin Etiquetas que apoya a jóvenes deportistas de todos los cuerpos, géneros y orígenes. Es conferencista internacional, portada de revistas deportivas y embajadora de la diversidad en el deporte. En sus palabras: no vine a encajar en su molde, vine a romperlo. El bronce que cuelga en su casa no representa solo un lanzamiento exitoso. Representa la victoria contra un sistema que intentó apagar su fuego, sin saber que las llamas no se apagan con prejuicios. Andrea demostró que el verdadero peso no está en el cuerpo, sino en los sueños.